Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, martes 23 de marzo del 2021 y claro, la semana avanza, el tema político está, digamos, candente en la discusión. En general, digamos, el país, pese a todo, está caminando. ¿Qué puede pasar? ¿Se puede frenar? ¿Qué podemos analizar de lo que ha pasado? ¿Se quedó algo en el tintero sobre los puntos que se olvidaron? Eso vamos a realizar un diálogo con el doctor Ramiro Rivera y el doctor Arturo Moscoso. Pero antes quería comentarles que la Universidad Andina ha puesto ya en circulación y a disposición de la ciudadanía algunos libros: La sostenibilidad en el emprendimiento y las MIPIMES, La calidad integrada, un desafío sistemático organizacional, La dolarización, instituciones y competitividad, El comercio exterior y las MIPIMES, y también está ya en circulación la revista Estudios de la Gestión. Gracias al señor vicerrector Wilson Araque Jaramillo, que ha compartido estas publicaciones de la Universidad Andina. Comentábamos aquí con Milton el trabajo de publicaciones que hace, ¿no? Y el seguimiento al estudio, al trabajo, tanto de profesores como de estudiantes maestrantes que tiene esa universidad. Así es que felicitaciones por estos logros. Ahora sí, saludar nuevamente al doctor Ramiro Rivera y al doctor Arturo Moscoso, quienes ya nos acompañan. ¿Qué se les olvidaron a los candidatos? Era una pregunta que se les plantea. ¿Qué temas se olvidaron? Algunos podrían decir qué temas no alcanzaron a responder de esa cantidad de preguntas incluidas en una, o qué no quisieron responder, porque también el debate, quizá el esquema del debate llevó a que vayan en una primera parte, por lo menos en un libreto, a decir esto es lo que quiero decir y ya está. Y en la segunda, por lo menos en esas interacciones, se vio qué nomás se descubre de cada uno de los candidatos. Doctor Ramiro Rivera, bienvenido, Ramiro. ¿Qué temas no se toparon en el debate? Bienvenido, buenos días. El micrófono, Ramiro. Buenos días, Francisco. Gracias, Ramiro. Gusto compartir contigo y con Arturo. Bueno, los debates siempre tienen una limitación. En este caso, la primera fue un formato no muy adecuado, saturado de análisis y retórica ya conocida por la ciudadanía sobre el diagnóstico. Daba la impresión que más protagonismo tenía el contenido largo y dilatado de las preguntas que había elaborado el comité. La lamentable imposibilidad de que quien modelaba el debate pudiese también formular preguntas desde una perspectiva crítica, y obviamente se circunscribió al ataque de lado a lado. La ejecución por parte de los participantes en el mismo de no necesariamente tener que responder las preguntas de ataque del contendiente, porque el consultor político más elemental le sugiere a alguien y le dice: si tienes una pregunta incómoda, no tienes la obligación de responderla. Y si el contendiente tiene 30 segundos o 60 segundos para una temática o una respuesta, no se va a ir al terreno que le quiere poner su adversario. Es decir, el debate no fue perfecto, como todos los debates. Acordémonos del debate entre los candidatos Biden y Trump en los Estados Unidos. Y claro, ¿quién escucha con enorme interés un debate? Primero, los que ya tienen decidido su voto por uno u otro. Para Y consolidar esa idea y verificar las cosas, ¿sí? Pero, exactamente. perdón, Ramiro, en esto esta vez como que consistió
una mayor afluencia de público, se ven los niveles en radio, en televisión, los niveles de participación de la ciudadanía. Y lo que comentábamos ayer con el periodista y escritor Jorge Ortiz, no se fueron, porque él decía en la segunda parte se suelen ir. Y pese a esto que ha descrito Ramiro Rivera, no se fueron, se mantuvo. Sí hay una deserción, pero no es mayor. Perdón la interrupción, Ramiro. Sí, yo coincido con lo que usted dice, Francisco, porque tome en cuenta que el debate comenzó a las 8 de la noche. Y era una cadena donde estaban todas las radios y todos los canales de televisión. Y la gente no va a dormir a las 8:30 de la noche. Era un tema que suscitaba enorme expectativa, sobre todo porque se trataba de un debate donde están presentes dos opciones de dos modelos, es decir, de un modelo concentrado en un Estado poderoso, de un modelo que se supone es la continuación del que el Ecuador tuvo durante 10 años y le ha llevado a donde estamos, un modelo que ha tenido continuidad relativamente hablando en los 4 años de Lenín Moreno, versus la expectativa del Ecuador de salir de este estancamiento y de tener la ilusión de no solamente fortalecer las instituciones democráticas, sino reactivar la economía y sobre todo también administrar la parte letal del fenómeno pandémico que tenemos. Yo creo que en esa lógica el debate sí tuvo mucha importancia. Había una estrategia del candidato correísta de estigmatizar al otro de malo porque tiene dinero, porque ha hecho empresa en la política de satanización, y el otro candidato, en este caso el señor Lazo, que sí logró ponerlo entre cuerdas, como se dice en la jerga boxística, donde desesperadamente el candidato correísta quería salirse. Yo diría finalmente en esta parte, Francisco, que sí habría que hacer una historia de los debates presidenciales en el Ecuador. En 1984 lo que quedó es míreme a los ojos, míreme a los ojos. Y en el 2021 lo que quedó es Andrés, no mientas otra vez. Andrés, no mientas otra vez. La posición entonces de esa frase es como que hubiese marcado y el debate. Saludar nuevamente al doctor Arturo Moscoso. Bueno, en general entonces no hay preguntas inoportunas, sino respuestas inoportunas. Se solía decir Luis Eladio Proaño en clases en la Universidad Central. Y cuando alguien se incomoda con una pregunta es precisamente porque le hemos golpeado, decía. Puede ser una pregunta que suene ingenuidad o que esté sobreentendida, pero está sobreentendida para el que sí conoce por qué le están preguntando. Esto se pudo apreciar, Arturo, en este debate o en esta suerte de preguntas para que expongan su visión de país. Bienvenido, buenos días, Arturo. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Ramiro y un saludo a quienes nos escuchan. En efecto, creo que la tónica del debate en general fue no contestar las preguntas que se hicieron, ¿no? Unas preguntas, como bien ha dicho Ramiro, complicadísimas, larguísimas, compuestas, que eran muy difíciles de contestar en el tiempo que se les otorgó a los candidatos, y con una moderación que no dirigió el debate. No es una crítica a la moderadora, es una crítica al formato del debate en el cual la moderadora se limitó a ser una mera contadora del tiempo que tenían los candidatos y no en una verdadera moderadora que incidiera en obtener las respuestas a las preguntas que se les hacía. Entonces, los candidatos, en lugar de contestar, se dedicaron a lanzarse en la mayoría de las veces ataques personales y ataques en cuanto a sus políticas, más que a responderlas, ¿no? El formato, nuevamente, fue un formato mal hecho, con muchas interrupciones, que le quitó dinámica al propio debate, intercambio ¿no? de ideas, claro.
Pero bueno, más allá de eso, creo que es importante rescatar, Francisco, que hubo un debate después de 37 años entre los dos finalistas a la segunda vuelta, y creo que eso es importante, más allá de las falencias que haya podido tener, ¿no? Ver a los dos candidatos enfrentarse y sacudirse un poco, ¿no? Fuera de su zona de confort, fuera de su círculo, de sus cajas de resonancia, en donde seguramente siempre alaban lo que dicen, y pues un poco ver quién es quién, ¿no? Y me parece a mí que en términos generales, si bien no fue en general un debate en el que tengamos un clarísimo ganador, en términos generales me parece que el desempeño del candidato Lasso fue bastante mejor, ¿no? Parece que el candidato Arauz, fuera de su zona de confort, no es tan ducho, ¿no? No es tan ducho como se le ve generalmente en ruedas de prensa o en declaraciones públicas, ¿no? Y claro, lo que ha dicho Ramiro, ¿no? Si nos quedamos con una frase del debate, va a ser esta, ¿no? Andrés, no mientas otra vez, ¿no? Y claro, vemos el impacto que generó esa frase en toda esta campaña a través de redes sociales que ha iniciado el correísmo tratando de darle la vuelta a ese mensaje, ¿no? Lo que no funciona, ¿no? Más bien es un poco patético porque profundiza el conocimiento de la importancia frase que tuvo exactamente, ¿no? Y además, generalmente estas campañas manejadas por trolls que no son orgánicas no tienen efecto, ¿no? Claro. Entonces, eso nos da la medida del efecto que tuvo la frase, ¿no? Esa primera, entonces, evaluación y lectura que ustedes hacen del debate, yo diría, sí, no es fácil organizar un debate, porque el debate pasa también, si bien el esquema puede, pero ustedes coincidirán, no sé, pasa también por la actitud de los candidatos, de las personas que llevan al debate, si van a poder o no confrontar, si es que, claro, ahí si el periodista puede repreguntar o decirle, señor, no está respondiendo la pregunta, si quiere le repito la pregunta, es esto lo que queremos que responda. Pero en general uno piensa en un debate justamente en cómo va a plantear su visión de país, sí, en el marco trazado, pero también en cómo puede administrar la confrontación que va a ser desde el poder político, Ramiro. Esa parte demostraron los dos que tienen aptitudes para manejar un debate nacional de varios sectores donde la gente les increpe su ejercicio del poder, o uno piensa que ahí hay alguien más que podría responder por el otro y ahí se pierde, pues entonces, Ramiro. Bueno, en verdad pasa el tiempo y del debate queda, diríamos, en la memoria colectiva una frase, un impacto, ¿no? Acordémonos, Arturo, Francisco y quienes nos escuchan, de la famosa reunión iberoamericana de los presidentes, cuando Chávez hablaba y hablaba, ya el rey Juan Carlos lo único que le dice es, Cuando ¿por te qué calles. no te callas? Y eso quedó pues impregnado en la historia. Yo creo que en efecto la pregunta, Francisco, va a una parte de la esencia de lo que puede quedar el debate. Es evidente que Andrés Arauz considera que la sombra, la influencia, yo diría, de su mentor, de su creador, o como ha dicho el señor Lasso, de su padre político, le estorba. Por eso pretende desmarcarse. Fíjense ustedes que mientras en el sur de Quito él tiene afiches y propaganda que dice Arauz es Correa, en el norte de Quito tiene un eslogan que dice Arauz es el futuro. O sea, como que ahora sí la imagen de Correa le estorba, sobre todo, entre otras cosas, por la sombra autoritaria, por el discurso del resentimiento, yo diría por esta variable del populismo, del rencor, de la venganza, que luego de la primera vuelta lo que quedó en la retina y en la memoria de los ecuatorianos es un Correa bravo, disgustado,
irritado, rabioso, donde amenaza a todos los ecuatorianos, cuando dice ya la van a pagar ustedes, y menciona a los periódicos de mayor circulación, menciona a las 2 cadenas más importantes de televisión, mencionó el nombre y el apellido de un ciudadano que tiene que ver algo con uno de los bancos más poderosos del Ecuador. Casi una sentencia de muerte, diría yo. Pero terminan siendo y todos todo el espectro político. Exacto, y dice todo el espectro, pero con una bravura, con una rabia, con un resentimiento, con un hambre de venganza que rememora un poco las sabatinas de la discordia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo es posible que un joven, y el problema no es que sea joven, el problema es que es improvisado, que no tiene experiencia en la cosa pública, porque de la hoja de vida del señor Arauz, lo único que se desprende es que formó parte del gobierno de la intolerancia con el señor Correa, es decir, que estaba al lado del señor L. abrazando los árboles, que estaba en el Ministerio de planificación, después en cultura para firmar el último contrato. Exactamente. Firmando los contratos petroleros. Con sobreprecio. Exactamente, con el visto bueno para el endeudamiento con la China en documentos que los declaran reservados y secretos porque el gobierno era un gobierno opaco, un gobierno invisible, un gobierno que no daba cabida a la objetividad, al pluralismo, a la tolerancia, al derecho a la información. Entonces, fíjese que a lo largo del debate el señor Arauz quiere salirse de eso, al extremo que Lazo le golpea cuando saca sus fotos con Moreno, cuando saca sus fotos con el señor Correa, y cuando le pregunta por quién votó usted, ahí me parece que el señor Lazo desperdició un minuto de oro. Claro, en el otro lado queda pues el hombre que tiene el estigma por tener dinero, tiene el estigma por ser banquero, como si todos los banqueros fuesen delincuentes. Es decir, ahí tiene usted una raíz, Francisco, de que el discurso del odio, el discurso del rencor, el discurso el populismo rencoroso, que yo denominaría, es algo que se impregnó en una parte de la cultura popular. ¿Por qué? Porque tuvimos un régimen de 10 años de teatralidad, de espectáculo y de división. Es decir, ¿cómo un gobierno puede convocar al consenso cuando la parte esencial de ese discurso del resentimiento es el consenso no es bueno porque conserva el statu quo? O sea, ¿cómo es posible que podamos recordarles, Ramiro, lo que usted acaba de decir, lo que dijo el expresidente, y a continuación ponerles y recordarles algunas fases del debate? El expresidente Correa, mentor y actor político dice lo siguiente, como usted nos recordaba. Pagarán su culpa a los traidores. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político. Y a continuación esto es lo que sostenían los 2 candidatos y que han escogido en producción. Porque usted seguramente vive un dilema. O se aparta de Correa o acepta seguir siendo el secretario de su padre político. Repiten a cada rato un mensaje que no ha funcionado. Ya van 12 años con el cuco de Venezuela, el cuco de Maduro. Condenaremos estas dictaduras, estas narcodictaduras, que son las que han ocasionado la gran migración de venezolanos, no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Bueno, aquí parece que están hablando en el contexto de la Guerra Fría, cuando nosotros lo que necesitamos es avanzar hacia el futuro. No podemos avanzar al futuro con ideas caducas del siglo pasado. A mí me gustará trabajar con usted en el futuro, pero yo como presidente de la República y usted en representación de la banca. Respóndele a la esposa del general Gabela, aquel general que fue asesinado en circunstancias muy sospechosas. Andrés, respóndele a Lourdes Tibán, que fue arrastrada vil y cobardemente por partidarios tuyos. Andrés, respóndele a Manuela Pic,
que fue expulsada del Ecuador en condiciones de respeto a los derechos humanos. Bueno, Arturo, ahí hay dos confrontaciones, como decía Ramiro. O sea, esto de por qué el pasado, y le recuerda también el pasado al señor Lasso, el señor Arauz. Pero claro, el uno dice, también dice Arauz, el futuro, y dice que tiene el otro ideas caducas, pero habla del cuco de Maduro y el cuco de Venezuela, y nos olvidamos en una parte de esto, de que tanto el cuco de Maduro como el de Venezuela es por la corrupción, más que por otra cosa. Y algunas personas han dicho, el tema de la corrupción como tal estuvo ausente del debate, cómo enfrentarlo. Entonces ahí ganan aquellos que quieren que nos olvidemos. Pasemos la página. Sin impunidad será, Arturo. Bueno, no sé, Francisco, yo tengo otra lectura. Me parece a mí que más bien, Arauz no pudo desvirtuar el tema de su cercanía con Correa y con todo lo que implica la corrupción de Correa, más allá de que no se haya, claro, más allá de que no se haya topado directamente el tema. Me parece a mí que con mostrar la foto, por ejemplo, y acusarle de esa filiación política a Correa, pues ya lo pone tan cercano a Correa y a todos esas que estuvieron en esa reunión, que todos están acusados o condenados por corrupción, ¿no? Entonces, creo que eso no pudo ser desvirtuado por Arauz. Seguramente sus asesores le dijeron que no diga nada del tema, pero creo que se quedó ahí un poco eso latente, ¿no? Por otro lado, el tema de su relación con el feriado bancario de Lasso, ¿no es cierto? Y de su papel de banquero, más bien creo que Lasso sí logró un poco aclarar la situación, ¿no? Y esto lo comento porque yo ayer estuve en un grupo focal con algunas personas que vieron el debate y me llamó la atención que los más jóvenes, por ejemplo, me decían que el debate les había un poco aclarado el tema del papel de Guillermo Lasso en el feriado bancario, por ejemplo. Y que ellos no sabían que, por ejemplo, Guillermo Lasso no tuvo nada que ver con el feriado bancario y que un poco el debate les había servido para conocer esta situación. Y por el lado de la corrupción, en cambio, decían que no, que Arauz, lo que le decía antes, ¿no? Que Arauz no pudo un poco deshacerse de esa carga, ¿no? Entonces, me parece a mí que fue un error más bien ahí que Arauz no hubiera sido más claro en relación a eso, ¿no? Pero claro, el punto es que ser más claro en relación a la corrupción del gobierno de su padre político, como bien ha dicho Guillermo Lasso, pues más le puede embarrar, ¿no? Porque al final, como señalaba Ramiro al principio, ¿quién es Arauz? Arauz no es nadie si es que no es por Correa. Arauz está ahí por Correa. Entonces, claro, su dilema ahora es, bueno, ¿cómo me distancio de este señor que ofrece venganza y que habla estupideces en la radio acerca del hedonismo frenético y otras pavadas y doy una imagen de independencia sin que necesariamente esto implica perder el apoyo del correísmo más duro, ¿no? Entonces, creo que por eso la posición de Arauz o la forma en que manejó el debate Arauz fue mucho más incómoda que la de Lasso, ¿no? Fue mucho menos clara justamente por eso, ¿no? Por ese dilema entre estar relacionado con la corrupción, la violación a los derechos humanos, la posición frente a los temas de género, a los temas del LGTBI, que de un conservador tan radical como Correa, y además acusado y condenado por corrupción, frente a un Lasso que, si bien es conservador, no tiene esta carga, ¿no? No tiene esta carga tan pesada de haber gobernado y de haber sido condenado por corrupción y todos estos hechos infames en la historia de nuestro país, ¿no? Claro, ahí un poco cuando leían los currículums, decían la formación, y claro, ahí uno ve y dice, este señor comenzó a trabajar en el gobierno de Correa,
todo ha sido en el gobierno de Correa, o sea, su carrera, por eso doña Paola Pavón dice, él sí es hijo de la Revolución Ciudadana. Y parece que entonces Ramiro es la persona que representa ese todo. Así ahora lo quieran un poco dar un poco de independencia, pero esa independencia logra más bien anclarle y no termina por, yo diría, por demostrar cuáles serían sus acciones individuales. Y Lazo, en cambio, sí se abre, y se abre con algunos temas que en otras campañas no los había topado, no quería toparlos, y plantea este encuentro, ¿no? Además del éxito de la frase que ustedes ya han recordado, Andrés, no mientas otra vez. ¿Qué frase se podría acercar de Arauz a esta de Andrés, no mientas otra vez, Ramiro? No hayan intentado alguna frase de contrarréplica, ¿no? No la he escuchado, pero alguien me decía, Lazo, no intentes otra vez, pretendiendo endosar de que la tercera tampoco la ganarían, etcétera. Uh-huh. Pero yo creo, Esto de lo Francisco, salado no diríamos, cuajó. bueno, fue interesante Yeah. si uno quiere como pieza de ironía, pero también fue letal que cuando el joven Arauz saca la constitución Claro. al estilo chavista Al más puro, puro al estilo estilo de Maduro Chávez y puro, Maduro, claro. ahí La tiene, foto es idéntica, claro, ahí ahí está. tiene una inteligencia, claro, ahí tiene la sagacidad y la oportunidad, Lazo, es decir, qué parecidísimo, pero son lo mismo. Sí. Ese es un golpe fuerte Claro. que le logra dar Lazo. Otro golpe fuerte que le das cuando el hombre, el correísta, el hijo de Correa, diríamos, habla de la interculturalidad, del diálogo, y entonces Lazo le recuerda la intolerancia, la persecución al movimiento indígena, la muerte del general Gabela, y ahí se quedó corto. A mí me parece que Lazo podía haber aprovechado una parte del debate para recordarle toda la corrupción. Por ejemplo, Arauz tiene cierta habilidad en decir no ataque a Manabí Esmeraldas, cuando el cuestionamiento no es a los manavistas ni a los esmeraldeños, sino es a la gavilla de delincuentes que se robaron la plata de los manavitas. Yo no sé, el señor Lazo debía haber sacado, por ejemplo, el decreto ejecutivo donde Lenín Moreno le designa como representante del gobierno al suegro del señor Arauz, para que presida el Comité de Reconstrucción en Manabí, donde se roban miles de millones de dólares. O sea, me parece que faltó, pero obviamente es comprensible que no todos puedan tener esa destreza o esa habilidad. A mí me parece que hay dos talones de Aquiles para estos dos candidatos. Y voy a comenzar por el talón de Aquiles de la candidatura de Guillermo Lasso. Me parece que ese talón de Aquiles es que logren comprender que la segunda vuelta es algo que va mucho más allá de Creo, que es un movimiento que ha quedado al descubierto ciertas debilidades internas, porque el resultado de 12 asambleístas de 137 es menos del 10%. A mí me parece que ahí tiene un desafío de Guillermo Lasso de liderar en estas últimas semanas un mensaje de unidad, un mensaje de convergencia, un mensaje de encuentro, donde de por medio no está la débil y pequeña estructura de Creo, sino la necesidad de sumar mayoritariamente al Ecuador, que representa la antítesis de un proyecto autoritario e intolerante. ¿Cuál es el talón de Aquiles del señor Arauz? Su papá, su padre político. La presencia excesiva de Correa le hace daño. Yo estoy seguro que los consultores políticos de Arauz le estarán diciendo a Correa, no te metas, porque si te metes más nos molestas, nos incomodas. Y yo voy a evocar a la memoria de la alcaldía de Quito. Acuérdense ustedes que cuando Correa como presidente tiene una enorme sobreexposición en el debate de la alcaldía de Quito, hasta se mete en el tema de cambiar el nombre del aeropuerto
Llega un momento en que la reelección de Barrera se va a pique. Y cuando Correa ve las encuestas en donde baja su candidato, su otro hijo en la alcaldía de Quito, lo que da el mensaje a los quiteños es, ok, está bien que no voten por Barrera, pero por favor, anulen el voto. Hoy no es tan frontal, pero es evidente que la estrategia del voto nulo proviene del correísmo. Es decir, es aprovechar a un segmento de la población que es más pesimista, que está más distante por la crisis de credibilidad, de legitimidad o el disgusto frente a la dirigencia política, que el mensaje del voto nulo va indirectamente a beneficiar al correísmo. Y es este momento donde deben estar trabajando, por ejemplo, con los líderes más radicales de la CONAIE, como el señor Vargas o el señor Issa. Entonces yo resumiría esos dos talones de Aquiles. Que están ahí. Lasso tiene más posibilidad de crecimiento. Me parece que Arauz genera más resistencia por su pertenencia a un modelo no solamente yo quisiera que autoritario, sino esencialmente corrupto, y la necesidad de que Lasso tenga más lucidez en convocar mayoritariamente a los ecuatorianos. Quiero que escuchen lo que acaba de decir el señor Herbas, me parece que en Teleamazonas, en Ecuavisa, dice el señor Herbas que es, digamos, el cuarto en la lista de los votados, ¿no? Esto es lo que dijo. Bueno, yo veo con mucho agrado cómo el candidato Lasso ha incorporado algunos temas ya, como en su campaña en segunda vuelta, inclusive el eslogan "Encontrémonos", francamente me encanta, y en función de eso, como ya algunos temas ya se están dialogando, incorporando, invitar y con la presencia de los medios de comunicación en un diálogo abierto de cómo esas agendas poderlas integrar. Por un lado vemos la posibilidad de un modelo que ya lo hemos vivido, es que aquí no es una percepción, aquí es una realidad. Vivimos 10 años de ese modelo y de hecho nos dejó los últimos 4 años del modelo anterior. En función de esa realidad, de esos hechos, de esas vivencias, que la gran mayoría de ecuatorianos no queremos regresar a eso. Yo te voy a hablar en términos muy personales, yo no soy dueño del voto, sino solamente del mío, únicamente. Y por eso te digo, en función de la decisión de mi voto, yo lo que veo es el mismo discurso de hace 10 años, del modelo del gobierno anterior que gobernó 10 años, perdón, y esas divisiones, esas confrontaciones, que eso es lo que yo no quiero para mi Ecuador. Pensamos que en los extremos no vamos a encontrar la solución de nuestros problemas. Bueno, y ahí hay un poco deja entrever que sí, que ya va tomando alguna decisión. Uno dice, pues si un candidato presidencial que compitió con los dos finalistas, todavía le faltan datos, bien podría parecer economista, ¿no? O abogado que diga qué quiere que sea. Si los economistas dicen cuánto quiere que sea el resultado, el abogado puede decir cuál quiere que sea la sentencia y vamos a trabajar en eso. Así es que los dos que son abogados, aunque el uno puede pasar por economista también, les diría, ¿cómo responder a esto desde el debate? Se sumaron, como dice el señor Herbas, ya algunas cosas de la agenda y podemos identificar al señor Pérez y Manuela Pic con este esfuerzo del nulo, y al señor Herbas diciendo, sí, ya está más claro, vamos por ahí, Arturo. Bueno, no sé, en el debate me parece que no se abordó tanto y de forma muy clara estos aspectos, ¿no? Lamentablemente, el tema de los valores progresistas o liberales, si es que se quiere, que pudo capitalizar muy bien Javier Herbas en su campaña y en la votación que obtuvo, no fue tan claro el abordaje en el debate. Creo que eso se ha venido abordando más ya en los mensajes de campaña, en el tema de las reuniones que ha estado teniendo el candidato Lasso, sobre todo con sectores en los cuales le han hecho oposición por su conservadurismo y que sin embargo ahora pues encuentran una apertura en las propuestas de campaña de Lasso, pero eso creo que quedó de lado en el debate. Creo que es la gran deuda del debate es esa, ¿no? Todos los temas de género, los temas de los derechos del LGTBI, de la despenalización del aborto, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora, sin embargo, me parece importante la posición de Javier Hervas, si bien el voto no se endosa, que el líder de la agrupación política o el candidato de la agrupación política Izquierda Democrática se pronuncie en ese sentido, sí nos da luces de un poco el apoyo que podría obtener el candidato Lasso en ese sector, ¿no? De sector, ¿no? votación. Claro, ahora hay que, concuerdo también con Ramiro y en general con este tema de que el voto nulo está siendo manejado para restarle justamente votos a Guillermo Lasso, ¿no? ¿Por qué? Porque quien está más cerca de su techo es Andrés Arauz. Andrés Arauz, si nosotros analizamos las elecciones, si nos ponemos a analizar los números, ya en plan de economista, ¿no es cierto? Vemos que el techo de Arauz es mucho más cercano que el techo de Lasso, ¿no? Lasso tiene más chance de crecer. Ahora, sí. Arauz está más cerca de la votación definitiva, quedó más cerca de la votación que debe obtener para ganar la segunda vuelta. Entonces, Arturo, y claro, eso de que en un principio, en la primera vuelta, se hablaba de que creo que el 62 o el 64% decía que nunca votará por esta opción del correísmo, claro, no decían estrictamente del señor Arauz, pero sí del correísmo que el señor Arauz representa. Eso puede ser... Es que justamente a eso va el... Ya. Sí, es que justamente eso va el voto nulo, ¿no? Justamente bueno, no voten por mí, no voten por mi candidato, pero bueno, entonces voten nulo. Y un poco lo que sucedió, como bien recordaba Ramiro, sí, en las elecciones de Barrera, cuando Barrera perdió tan estrepitosamente en la alcaldía, y creo que fue el inicio del declive del correísmo, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta también, Francisco, ¿no? El correísmo ha estado en declive ya algunos años, ¿no? Sigue siendo una fuerza política fuerte, como nos muestra la elección de la primera vuelta, pero ya no es la fuerza arrolladora que fue en sus primeros años, ¿no? Entonces, ahí hay algunos temas en que, claro, frente a tener una posición frente a encontrarse, mejor dicho, ante la posición de gente que jamás votaría por Correa y el correísmo y todo lo que significa el totalitarismo, la violación de derechos humanos, el desprecio por las agendas de minorías, el desprecio por el tema de género. Entonces, dicen, bueno, si esta gente no va a votar por nosotros, entonces trabajemos por el voto nulo, ¿no? Y ahí podría tratar de afectar el crecimiento que pudiera tener Lasso de cara a la segunda vuelta. Claro, entonces, mientras un sector decía que el 40% no votaría por el señor Lasso nunca, y el 62% que no votaría, no por el señor Lasso, sino el 40% decía que no votaría por esa opción política, y el 62% decía por la otra, que ahora se enfrentan, digamos, que ahora son los que son finalistas. El techo del crecimiento obviamente parece que al señor Lasso le va más, pero podrían reflexionar algunos sectores como los propios indígenas que dice Ramiro Rivera en tomar una nueva posición. ¿Por dónde deben caminar entonces? ¿Qué deben aprovechar cada uno de ellos o qué perciben que van a aprovechar tanto el señor Lasso como el señor Arauz para esta parte que ya no es el debate, pero que pueden usar lo que dijeron en el debate para reafirmarse o contraponer, Ramiro? Bueno, veamos algunos elementos, diríamos, de la lógica de esta segunda vuelta electoral y más allá de la coyuntura del debate que con sus limitaciones y grandezas lo hemos examinado. La ventaja que tiene Arauz obviamente es enorme, es decir, tener 13 puntos de ventaja es muy importante. La desventaja de Arauz, como lo ha dicho Arturo, es que Arauz llegó al techo, es decir, en otras palabras, el señor Arauz logró lo máximo que puede tener en el proceso electoral
ya en la primera vuelta, es decir, agotó su capital de expansión o de influencia en la primera vuelta. Eso se refleja en el hecho de que al parecer, no quiero citar la encuesta, pero bastante creíble e importante, que hasta esta semana que terminó el domingo, al parecer el señor Arauz tiene un crecimiento no mayor de 6 puntos, mientras el señor Lasso tiene un incremento que se acerca a los 20 puntos. Es decir, Lasso tiene una mayor capacidad de crecimiento. Y veamos las declaraciones desde mi punto de vista que denotan madurez política y responsabilidad democrática del ingeniero Hervas. Obviamente no le pueden pedir al ingeniero Hervas, que saca una posición electoral expectante para el futuro, que se declare partidario a morir de la candidatura del señor Lasso. Pero él ha dicho de manera tajante, clarísima e inequívoca su crítica al populismo corrupto y que no votaría por ellos. Y también ha dicho, yo no votaré nulo. Para cualquier lector de sentido común, el señor Hervas está diciendo, mi voto va a ser por Guillermo Lasso. Y no pido que voten así porque yo no soy dueño de los votos. No hay la transferencia, como dice Arturo, de las adhesiones. Y esta es otra verdad incuestionable en la política. Pero esos electores, ese acervo del 15 o 16% de la izquierda democrática, ¿son de dónde? De las capas medias, de los jóvenes, de los microempresarios que encontraron un discurso renovado. No es un acervo que vaya a hacer, a acolitar, diríamos, a una propuesta autoritaria como la de Correa. Pero yo diría también sobre el candidato Yacu Pérez. O sea, en el 19% que saca Yacu Pérez, máximo póngale usted un 4% que responda al electorado primigeniamente indígena. El resto también es un electorado de clase media, sí, están de los capas sectores juveniles. urbanos. Exactamente. Y entonces ese elector tampoco es correísta. Ese es un elector al que le repugna el puritanismo de Correa, ¿no es cierto? Un régimen desembosadamente autoritario. Pero además yo hago una siguiente consideración, Francisco, y el político con cualquier inteligencia elemental tiene que darse cuenta, y los consultores políticos más, a la propia izquierda democrática, a los propios seguidores del señor Yacu Pérez, que tiene expectativa para el futuro, le conviene que Lasso gane las elecciones. Porque si por una posición, diríamos, acomodaticia, o si la gente descubre un cálculo electoral y una mezquindad que ha sido parte medular de la práctica política ecuatoriana hacia el futuro, y si gana el correísmo, el Ecuador no les va a perdonar. Es decir, si gana el correísmo, como el propio señor Arauz ha dicho, estaré 20 o 50 años tomando el nombre del pueblo como lo hace cotidianamente el líder populista. Entonces, con el correísmo no habrá año 23, ni 25, ni 27, ni 30, ni 35, porque se quedarán, intentarán quedarse en el poder como ha intentado el señor Evo Morales, o como intenta este dictadorzuelo de Nicaragua, o el otro dictador de Venezuela, a la generación autoritaria a la que responde el correísmo. Y finalmente, Francisco, Arturo y quienes nos escuchan y nos ven, hay un caso especial en los procesos de segunda vuelta en derecho, digamos, electoral o en el análisis político. Mientras en la primera vuelta la gente vota a favor de alguien, aunque sea pequeño y no crezca, es una decisión emocional, exactamente. La segunda vuelta no es un voto a favor. La segunda vuelta cotidianamente es un voto en contra. Acuérdese usted la frase, no te perdono fulano de tal porque me obligas a votar por mengano de tal. Es decir, el acervo y la potencialidad de triunfo que puede tener el señor Lasso no es el imán que él pueda generar, no, sino es la aversión, el rechazo, la repulsa del Ecuador mayoritario a 10 años de un régimen autoritario. Es decir, el voto
con el que puede ganar la presidencia Lasso es un voto en contra de Correa. Es en contra del autoritarismo, en contra de la corrupción, en contra de 14 años de historia. Pero también será digamos, a favor de la del democracia y a favor de un modelo de país, no solo en contra sin duda alguna. ¿sí? Sí, sí se escoge ahí, ¿no? Sin duda alguna, Francisco. Arturo. Un voto a favor del poder, del poder distribuido, un voto por el pluralismo, un voto, como decía Arturo, por la diversidad, por la tolerancia y por la necesidad de que el Ecuador se encuentre en un objetivo de prosperidad común. Sin duda alguna que también hay un visor y un perfil positivo en el rechazo al correísmo, ¿no es cierto? Claro. Una apuesta por la democracia y una repelencia al autoritarismo. Claro, entonces ahí Arturo sí va a ver, el debate nos deja estos dos modelos y van a optar por cómo conseguir este espacio que no votó por el señor Lasso, que tampoco votó por el señor Arauz, pero que el uno, como ha dicho Ramiro y usted también, le tiene más posibilidades de crecer. Pero este hecho que nos estaba pasando cuando le dice... Usted sueña con Correa y le voy a pasar el dato. Tiene que ver con algo que usted decía que no estaba presente, pero que en definitiva se dejó ver ahí. Los sectores jóvenes en las universidades donde ustedes dan clase, ¿están pensando, han conversado? Usted nos acaba de decir que estuvo y que escuchó a los jóvenes. ¿Sienten que el debate les lleva a visualizar un país distinto, Arturo? Y esta opción que dice Ramiro, ¿se va a votar por estas otras cosas también? Bueno, aquí hay dos elementos a considerar importantísimos, Francisco y Ramiro, y concuerdo con Ramiro en el tema de que el clivaje correísmo-anticorreísmo será fundamental. Y eso fue lo que vimos en el debate, ¿no? En el debate la confrontación de ideas se redujo a eso, ¿no? A un modelo que ya gobernó el país, a un modelo autoritario, a un modelo que nos puede llevar a la desdolarización, de acuerdo a lo que nos decía Lasso, que nos puede llevar a convertirnos en una dictadura como la venezolana, como la nicaragüense, es decir, lo que significa el correísmo. Y por el otro lado, un proyecto diferente, un proyecto que sea respetuoso de las libertades, que sea respetuoso de los derechos humanos, más allá de si se piensa distinto, que sea respetuoso con lo diferente, en donde haya tolerancia. Eso es un poco lo que se trató de expresar en el debate, ¿no? Pero dentro de ese clivaje o atravesando ese clivaje correísmo-anticorreísmo están estos otros temas que para los jóvenes sobre todo, y eso lo digo en relación a su pregunta, Francisco, sobre lo que les importa a los jóvenes, lo que ellos encuentran relevante dentro del ejercicio de la política, que son estos nuevos intereses en cuanto al medio ambiente, en cuanto a los derechos de la mujer, en cuanto a los derechos de las minorías sexuales, en cuanto a los derechos de las personas de etnias diferentes, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que un poco una profundización de la democracia desapercibidos. Y por supuesto una profundización de la democracia. ¿Quién creemos entonces que va a poder implementar estos o al menos tratar en democracia estos elementos, debatir sobre ellos, porque de eso se trata, entrar a discutir todos estos elementos, más allá de si estemos de acuerdo o no con, qué sé yo, temas candentes como la despenalización del aborto o la despenalización del consumo de drogas, pero por lo menos que haya la oportunidad del debate, no el hecho de que el líder del partido ordene que no se debata y punto. Eso no es democracia, eso es autoritarismo. Entonces, hay esos dos elementos. Y claro, dentro de estos elementos tenemos en realidad un candidato que se debe a un líder ultraconservador y además de ultraconservador, autoritario y antidemócrata,
versus un líder que también es conservador, pero que está dispuesto a escuchar otras voces. Y creo que ese análisis hay que hacer, ¿no? Y ahí viene la importancia de analizar con pinzas el tema del voto nulo. A mí me preocupa mucho que haya personas muy inteligentes, a las que yo respeto, promoviendo el voto nulo, no pudiendo ver que detrás de ese voto nulo se esconde lo que ha dicho Ramiro, ¿no? El tema de, ok, no voten por mí, pero no voten por ese señor. Y si no votan por ese señor, a mí me conviene que voten nulo, claro, porque es más probable que yo saque más votos. Ese es el juego en el que se está introduciendo a la gente con el tema del voto nulo. Y lamentablemente, muchos ciudadanos y mucha gente, muchos líderes de opinión están cayendo en ese juego, ¿no? Claro. Se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecer al doctor Ramiro Rivera y al doctor Arturo Moscoso por compartir estas reflexiones. Creo que el debate y el postdebate, lo que vayan a insistir los candidatos, lo que vayan a proponer, incluso sus estrategias, será bueno hacerles un seguimiento. Así es que comprometidos como siempre para el análisis. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Arturo. Un buen día. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias, han estado con nosotros el doctor Ramiro Rivera y el doctor Arturo Moscoso. Enseguida volvemos, estarán con nosotros el doctor Walter Respurrier y el economista Vicente Albornoz. Ya regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales.